Mis queridos jóvenes, sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio educativo virtual diseñado especialmente para todos ustedes. ¿Qué va a pasar en la sesión este día? Hablemos de la invasión española. Activemos nuestra mente. Para ello deseo pedirte hagas uso de todos tus sentidos, a la vez de que también estés atento de cada una de las instrucciones que se te van a dar a continuación como resultado de esta actividad. Pensemos individualmente y tratemos de responder lo siguiente. ¿Por qué tuvo que ser España, precisamente, y no otra nación europea, la que invadió América? Responde en voz alta con un sí o con un no para ver si a continuación con lo que te voy a presentar podemos dar alguna respuesta a esa interrogante. Son posibles razones que motivaron la invasión española en América. A. Encontrar nuevas rutas de comercio para establecer relaciones económicas con otros países. Bien. B. ¿Crees que pudo haber sido el deseo de comprar artículos de otros países que no se encontraban en España para estar a la moda? No, ¿verdad? Definitivamente esta la descartamos. C. Para expandir su territorio y colonizar otras tierras. ¡Qué bien! ¡Felicidades! Veo una gran participación en el salón de clase. D. Obtener riquezas para superar la quiebra económica que vivía en España. Si tienen dudas sobre este respecto, no se preocupen. Vamos a analizar a continuación nuestros objetivos. Ubicar geográficamente los reinos peninsulares existentes durante la etapa inicial del feudalismo en España. Asimismo, vamos a tratar de conocer cómo reconquistó y unificó España todo su territorio. También vamos a tratar de comprender las razones que motivaron la invasión por parte de España. Nuestros contenidos conceptuales: feudos, feudalismo, reconquista e invasión. En esta diapositiva te presento un esquema, el cual contiene el concepto o el significado de cada uno de los términos que tenemos que desarrollar. Feudo, al referirse al nombre con el que se va a designar la tierra que el señor le va a otorgar al vasallo. Entiéndase al vasallo como la clase campesina de la época. Y así, esto como parte de los beneficios que se le deben por el cumplimiento de sus obligaciones, los cuales podrían ser de auxilio, de servicio militar, de consejo o de apoyo político. También tenemos que invasión se define como una acción militar que consiste en la entrada de las Fuerzas Armadas, de una entidad geopolítica en el territorio controlado por otra entidad semejante, normalmente con el objetivo de conquistar el territorio y cambiar el gobierno establecido. Por ende, vamos a tener entonces que reconquista se define como un proceso histórico en el que los reinos cristianos de la península ibérica buscaron el control peninsular en poder del dominio musulmán. Este proceso tuvo lugar entre los años 722, fecha probable de la rebelión de Pelayo, y 1492, final del reino nazarí de Granada. Entonces tenemos que feudalismo se le va a denominar a la organización social, política y económica basada en el feudo que predominó en la Europa occidental de los siglos 9 hasta el siglo XV. Si estamos viendo entonces lo que nos presenta la diapositiva, estamos hablando de bastante tiempo, un proceso de muchos siglos. Ahora bien, ¿en qué consistía la Alta Edad Media en Europa occidental? ¿Cómo se encontraban en ese momento? Vemos entonces en este esquema, que está perfectamente bien ilustrado, que la Alta Edad Media es el periodo de la historia que se distingue básicamente por dos etapas y que ustedes posteriormente con más detenimiento van a poder leer. Uno, por la crisis agraria, y dos, por la expansión agraria. Asimismo, se caracteriza también por las oleadas de invasores y la inseguridad imperante en esa época, y que era generada producto de las relaciones de dependencia personal. ¿Entre quiénes? Entre los señores y entre los vasallos, a quien entonces nosotros hemos dicho que vendrían a caracterizar los campesinos.
¿Qué causó todo esto? La aparición del feudalismo, precisamente en la península ibérica, conocida para nosotros como España. A principios del siglo VIII encontramos que entonces no existe España como tal, tampoco existe Portugal. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí en este esquema vemos que tenemos el Emirato Independiente de Córdoba, que esto es una invasión musulmana que tomó la península de lo que es toda esta parte que correspondería al actual territorio de España. Y si nos regresamos, vemos que todo lo que es el reino de Asturias, el reino precisamente de Pamplona y los demás que encontramos aquí son pequeños feudos. Entonces encontramos a la península ibérica completamente dividida. ¿A quién le corresponde entonces la tarea de unificar este territorio para que entonces conociéramos a la España como lo que es actualmente hoy en día? Esta tarea queda en manos de los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, quienes se enfrentan a los árabes en una campaña que culmina el 2 de enero de 1492, una fecha muy conocida y crucial también para la historia de América posteriormente, con la caída del Emirato de Granada, que como pudimos observar en la diapositiva anterior, ocupaba gran parte de la península ibérica. La reconquista y unificación del territorio español con el matrimonio de los reyes católicos tuvo entonces estos señalamientos que son dignos de anotar en la presente polimedia. Castilla ocupó las dos de las tres partes de la península. Por ende, Aragón tuvo un proceso de acumulación similar al de Castilla. De ahí tenemos que entonces el proceso de reconquista endeudó al país y detuvo el desarrollo mercantil. Recuerden que estamos hablando de que para ese tiempo esos territorios se enfrentaban el sistema económico feudalista cuando el resto de Europa estaba iniciando el mercantilismo ya para una etapa inicial en su fase de capitalismo. Entonces, el hecho de que el matrimonio de los reyes católicos haya permitido la recuperación y la reconquista de esos territorios, tuvo que haber un empleo no solamente económico para lograr ese fin, sino que también de muchos recursos. Esto evidentemente endeudó España. ¿Cuál era entonces la solución para salir de la crisis económica de España ante la reconquista de su territorio y posterior unificación? Sencillo, obtener colonias para superar la quiebra económica del momento. ¿Y dónde creen ustedes que entonces España pudo obtener esas colonias si ya hablamos para 1492? Discútelo ese año con tu profesor o con tu profesora. Ahora bien, con esto hemos llegado a una parte importantísima en nuestra vida académica y es la hora de la asignación. Con ayuda de tu profesor o profesora, haz lo siguiente. Obtén una copia del mapa político de España. Ubica en él los territorios que pertenecieron a los reinos de Castilla, Aragón y Portugal en el siglo XVI. Pinta en tres colores distintos dichos reinos para diferenciar unos de otros. Con esto hemos alcanzado nuestros objetivos, ya que hemos ubicado geográficamente los reinos peninsulares existentes durante la etapa inicial del feudalismo en España. Asimismo, hemos conocido cómo reconquistó y unificó España todo su territorio y hemos comprendido las razones que motivaron la invasión por parte de España. Nuestros contenidos conceptuales desarrollados en esta sesión fueron feudalismo, feudo, reconquista e invasión. Para mí ha sido un enorme agrado poder estar nuevamente entre ustedes. No me resta más que desearles lo mejor y motivarlos a que sigan siendo tan buenos estudiantes como estoy segura que lo son. Gracias.